Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La transmisión comenzó con un silencio expectante, roto por la voz del presentador que anunciaba. El lujoso regalo que Zeng Torun le compró a Mahazin causó un gran revuelo. Las cámaras enfocaban al conductor con un gesto serio, pero en su tono se percibía una carga de intriga que atrapaba a todos. Las palabras resonaron en el estudio, dejando claro que no se trataba de un simple obsequio. Este gesto, por su naturaleza y el contexto en que se dio, había capturado la atención de muchos. La audiencia, pegada a la pantalla, sabía que lo que vendría a continuación desentrañaría uno de los momentos más comentados de los últimos días. Así arrancaba una historia que iba mucho más allá del valor material. El presentador detalló que el regalo no solo destacaba por su alto costo, sino por la elección meticulosa que parecía tener detrás. No era un objeto comprado al azar, sino uno que transmitía un mensaje implícito. La forma en que había sido entregado también sumaba a la percepción de un acto cuidadosamente pensado. La atención al detalle sugería que había un significado personal en cada aspecto del obsequio. Ese nivel de intención no podía pasar inadvertido. La narrativa empezaba a tomar un matiz más profundo. Se explicó que el momento de la entrega no había sido un acto masivo ni público, pero de alguna forma la noticia se filtró. Aunque no existían imágenes directas del instante, las descripciones que circulaban eran suficientes para desatar una oleada de comentarios. Las redes sociales comenzaron a reconstruir mentalmente la escena. Las interpretaciones variaban, pero todas coincidían en que el gesto tenía peso. La ausencia de confirmaciones oficiales solo alimentaba la especulación postdata. En el análisis del presentador, los regalos lujosos siempre generan una doble reacción, admiración y cuestionamiento. Por un lado, hay quienes ven en ellos una demostración clara de cariño y compromiso. Por otro, hay quienes interpretan el lujo como ostentación innecesaria. En este caso, ambas posturas estaban presentes y se debatían con intensidad. La división de opiniones era parte del fenómeno mediático. Este choque de perspectivas mantenía viva la conversación. El impacto fue inmediato, con titulares y comentarios en múltiples plataformas. Todo un día. Algunos resaltaban el aspecto romántico del gesto, describiéndolo como un detalle imposible de olvidar. Otros se centraban en el hecho de que su valor económico era desproporcionado. La polarización no hacía más que aumentar la visibilidad de la historia. El presentador subrayó que a veces, un gesto pensado para alguien específico termina convirtiéndose en un tema colectivo. El relato giró hacia las posibles motivaciones detrás de este obsequio. Sin entrar en especulaciones sin fundamento, el conductor planteó que un regalo así, rara vez, es solo un regalo. Hay contexto, hay historia previa y hay intención. Estos elementos hacen que la audiencia quiera conocer más. Cada nueva hipótesis agregaba combustible a la curiosidad general. El misterio se convertía en parte de la noticia. A medida que avanzaba la cobertura, se destacaba que el significado de un regalo siempre depende de la relación entre quien lo da y quien lo recibe. Aquí, esa relación estaba bajo la lupa del público. El lujo, más que un adorno, se volvía un símbolo de lo que podía estar ocurriendo entre ellos. Las interpretaciones se multiplicaban, sin llegar a una conclusión definitiva. El interés no disminuía. También se abordó la dimensión emocional. Recibir un regalo tan costoso puede ser, para algunos, una experiencia abrumadora. Puede provocar alegría, pero también cierta presión. En el caso de Mahazin, no había declaraciones oficiales sobre su reacción, lo que solo añadía misterio. El presentador resaltó que el silencio, a veces, dice tanto como las palabras. Este silencio era parte del atractivo. La historia tocó el punto de la discreción. Si bien la entrega fue privada, el conocimiento público de la misma la transformó en algo mucho mayor. Esto llevó a plantear cómo la información se filtra y se amplifica en la era digital. Una vez que un detalle sale a la luz, controlar la narrativa es casi imposible. El regalo se convirtió en noticia, con independencia de la intención inicial.
El presentador insistió en que no se trataba solo del lujo en sí, sino de lo que representaba en el contexto social y mediático actual. Un gesto así puede reforzar una imagen pública o ponerla en entredicho. Este doble filo lo hacía aún más interesante para la audiencia. El relato se mantenía neutral, pero la tensión estaba en cada frase. Los comentarios de figuras públicas comenzaron a surgir, ampliando la conversación. Algunos defendían el gesto como una expresión legítima de afecto. Otros lo criticaban como una provocación innecesaria. El hecho de que personalidades conocidas se pronunciaran añadía peso a la historia. Ya no era solo un regalo, sino un fenómeno cultural momentáneo. El conductor explicó que los regalos tienen un poder narrativo. Cuentan historias sin necesidad de palabras. En este caso, la narrativa estaba abierta a múltiples lecturas. El valor monetario, la elección del objeto y el contexto formaban un todo cargado de significado. El resultado era una noticia que se comentaba tanto en medios como en conversaciones privadas. Capítulo entero, al mono se estiraba hacia una buena atributo de tomar aún de conversaciones privadas. En medio de la cobertura, se recordó que el lujo no siempre es bien visto en todos los contextos. Dependiendo de la situación económica general, puede generar empatía o rechazo. Este factor hacía que la historia no solo fuera personal, sino también social. El presentador reconocía que ahí residía parte de su impacto. El interés no parecía decaer. Cada repetición del titular servía para mantenerlo vivo en la mente del público. La historia se alimentaba de su propia difusión. La expectación crecía sobre si habría una respuesta o declaración oficial que pudiera cerrar el tema. La tensión se mezclaba con curiosidad genuina. El público quería saber más, pero al mismo tiempo disfrutaba de ese espacio de misterio. El lujo, combinado con el silencio, creaba un efecto casi cinematográfico. El presentador dejaba entrever que esta podría no ser la última vez que habláramos del asunto. La narrativa cerró retomando la frase inicial, con la misma entonación y peso dramático. El lujoso regalo que Seng Torun le compró a Mahasín causó un gran revuelo. No se dieron respuestas definitivas, porque quizás esa era la clave de su fuerza mediática. El misterio continuaba. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.